Bueno, para los que no saben, estos encuentros con el Padre se graban para que alguien lo vea el día que Dios decida. Entonces, bueno, hablando con Dorita quería que habláramos sobre el matrimonio. Y me di a la tarea de buscar acerca del matrimonio. Y la primera vez que, bueno, aparece varias veces, pero una de las partes donde aparece que me parece increíble que sea así, porque es parte de lo que pasa hoy en día, es en Mateo capítulo 19. Entonces, abran la Biblia, por favor, en Mateo 19. Imagínense la tentación al Señor. Llegaron, ¿lo tienen? Mateo 19, versículo 3. Si lo tienen, me Sí, avisan. señor. Ya. Ok. Entonces, se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciéndole: Rabí, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y aquí viene la razón de la enseñanza. El Señor les respondió: ¿no han leído? Eso es interesante. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y el que los creó dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso fue lo que dijo el Padre en el principio. Ahora el Señor explica. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Y la expresión más fuerte de esto es: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Claro. Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, pero está la duda. Hay muchas dudas, no en la palabra, Wow. sino cómo reacciona, en cómo el hombre hace omiso a esa palabra, tanto el hombre como la mujer. Y bueno, o sea, mi pregunta es, ¿cómo haces tú para saber cuál es el hombre que es para ti? ¿O cómo haces tú como hombre para saber que esa es la mujer que es para ti? Yo todavía no entiendo otra cosa. ¿Quién dice ahí que los unió? O sea, yo entiendo, ciertamente dice que los une, pero ¿Quién? lo digo, o sea, ¿por qué lo digo? Porque yo he visto, o sea, lo he visto por lo menos en mi caso. Espera. Rita, ¿has Pero visto? sigamos, yo pienso que Sí, sigamos en la sigamos y enseñanza y de acuerdo a la palabra. después vemos caso Bueno, por caso, porque la después nos decía, casuística no necesariamente es la generalidad, primera cosa. Y la segunda es que recuerden que estamos tratando de aprender de aquel que sabe lo que usted no sabe. Por si alguien no se acuerda ¿cómo se llama? Del programa. Había un programa que se llamaba así. Usted, el fulanito sabe lo que usted no sabe o algo así. Pero Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Necesitamos las explicaciones de él. Ahora, obviamente cada uno puede tomar su propio caso, como hice con lo de la cena, y ponerlo en la palestra. Pero es que no hemos escuchado a Dios todavía.
dejemos que hable y después que él hable, vamos poco a poco. Y entonces sí podemos hacer más preguntas, ¿les parece? Diga, Pero ahí no nos dice, adelantemos. Luchito, ahí dice lo que Dios juntó, dice en esta versión. Sí, eso es. Entonces ya sabemos que Dios juntó. Ya no es algo que fue fulanito o sutanito, ni porque a mí me gustó, ni porque estaba muy bueno, o no. Dios juntó. Así que hoy vamos a empezar como el Señor Jesús les dice. ¿Qué les dijo el Señor Jesús en Mateo 19? Les dijo, ustedes no han leído que en el principio, y por alguna razón especial, cada vez que decimos un determinado tema para enseñar, Dios nos dice, vayan a Génesis, vayan al principio, que se vayan al principio. ¿No se han dado cuenta de eso? Estábamos estudiando la Navidad y váyanse al principio. Estuvimos estudiando, ok, y la relación con Dios, váyanse al principio. Y ahora Dorita dijo, vamos a trabajar, vamos a estudiar sobre el matrimonio. Y cuando vamos a trabajar sobre el matrimonio, el Señor dice, en el principio. Ok, entonces vámonos otra vez a Génesis, pero ahora vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver la artesanía de Dios. ¿Se han dado cuenta que Dios, hasta que creó los animales terrestres, dijo, produzca la tierra? Primero era, hágase la luz, haga esto. Y cuando estaba en los mares, produzcan los mares. Luego la tierra, en el día 6, produzca la tierra. Pero cuando llega al hombre, como nosotros estudiamos, al hombre, ¿cómo lo hizo? A su imagen y semejanza. Ok. Artesanía. Del polvo de la tierra. Sí. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra artesanía? Hebrería. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra artesanía? ¿Estudio del arte? No. Artesanía. No, no. Pues estaba adivinando. Arte manual, me imagino. Eso es, Muy eso bien. es algo manual, Es lo saludable. que se hace con las manos. Es aquello Manual. que yo formo con las manos. Y nosotros, los seres humanos, somos la artesanía de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Se han dado cuenta que somos la artesanía de Dios? Yo me miro al espejo y digo lo mismo. ¡Guau! Sí, definitivo, Mentira. definitivo, no, tiene toda la razón. Ahora, ¿cómo empezó la artesanía? ¿Y cómo empiezan todas las artesanías? Estuve viendo programas sobre artesanías. Estaba viendo a las chicas que están estudiando, jóvenes que están estudiando en Mompox, cómo se hace la filigrana. ¿Cómo empieza la artesanía? Bueno, la artesanía empieza en Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios terminó de decir y que cada vez que Él decía alguna cosa se hizo, Dios se habla a sí mismo o dentro de sí mismo o entre sí mismo, no sé cómo decirlo porque no lo puedo entender, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme con la misma forma de nuestra semejanza. Cuando Dios dice hagamos, es como, escuchen bien, la palabra con la que empieza el versículo es un entonces, o sea, como yo miro para atrás y está todo. Ok, entonces ahora sí hagamos al hombre.
No significa que en ese momento Dios dijo, a ver, ¿qué más se me ocurre poner? A ver. No, no, no. Ya eso estaba pensado, diseñado, establecido, y solamente ahora faltaba el ponerlo en práctica, en hacerlo. Así que ustedes y yo estuvimos diseñados desde antes de cualquier cosa para ser hechos con la imagen de Dios. Fuimos diseñados para ser colocados en un molde, y ese molde es Dios. Era el molde que iba a usar Dios para que nosotros fuésemos lo que somos. Así fue como Dios lo diseñó. Así lo pensó. Tú y yo y cualquiera de nuestros hijos, cuando nacen, cuando están en el vientre de la mamá, son diseño absoluto de Dios. No importa el tipo de diseño, es conforme a la imagen de Dios, y eso no se perdió con la caída. De una vez, para que lo dejemos claro. Si ustedes leen más adelante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aparece porque nosotros fuimos, la razón por la cual Dios condena el asesinato es porque los hombres son hechos a imagen de Dios. Punto. Más tarde dice, nuestro embrión vieron sus ojos, o sea que Dios estuvo viendo nuestro embrión y dice que nos hizo un poquito por poquito hasta que nacemos incluso. Si lo leen en el Nuevo Testamento dice, porque los hombres fueron hechos a imagen de... La imagen de Dios es el diseño de Dios que corresponde a un propósito de Dios, y ese propósito no puede ser eliminado, no puede ser quitado. El propósito de Dios se va a cumplir. Ya. Así que, mi querido hermano, cuando tú pienses, cuando tú creas que no eres suficiente o a ti no te valoran, piensa, yo fui diseñado por Dios antes de que todo se creara. Yo fui diseñado por Dios. Y Dios decidió un día hacerme a su imagen y semejanza. No hay lugar para la baja autoestima entre los creyentes. Luche con todo lo que usted quiera, pero si su estimación no es Dios, te vas a sentir frustrado. Pero si tu estimación proviene de quién sabes tú que has sido diseñado y por quién, entonces tú no tendrás ese tipo de autoestima. Tendrás la estima de Dios por encima de tu auto en la cabeza, o la estima de los que están a tu alrededor. Tendrás siempre presente la forma en que Dios te estima para hacerte a su imagen. Y empieza nuestro estudio de la artesanía de Dios, que es nuestro estudio, se llama, ¿cómo se llaman los teólogos? Se llaman antropología bíblica. Fácil. Los hombres fuimos hechos a imagen de Dios. Suena bien. Sí, suena bien, ¿sí o no? Eso, muy intelectual. Ok. Pero ahí no quedó la cosa. No es solamente un diseño porque sí. No, es que ese diseño tenía un propósito. Y señoré, el propósito por el cual Dios hace al hombre a su imagen, el propósito principal es ser señor de. Es hacer la función de el Señor de cielos y tierra
hacerlo en la tierra. Es una función delegataria de aquel que puede delegar, el Señor. Y este es el propósito. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y cuando se refiere a bestias, son las bestias que hizo en el mar también. Y luego dice algo interesante que de pronto pasamos por alto. En toda la tierra, ahora habla de lo seco, en toda la tierra debe ser Señor. Y además sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó con su imagen porque Dios quería que nosotros señoreáramos en la tierra. Ese es el propósito inicial básico del hombre. Dios delega al hombre el señorear en la tierra. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Me van a ver tomando vino porque Perfecto. yo lo tomo de a poquitos. Lo tomo de poquitos. Ok. Ahora bien, en ese momento cuando dice hagamos al hombre, nos toca irnos a Génesis 2:7. Porque este hagamos es una artesanía. Dios con sus manos formó, le dio forma a la parte material del hombre del polvo de la tierra seca. Y luego de su interior sopló en su nariz. O sea que cuando nos hizo, no nos hizo como una bacteria porque las bacterias no tienen nariz. Nos hizo como hombres a su imagen y nos sopló aliento de vida. Y entonces cuando se unen estas dos partes, una parte física y una parte espiritual o una parte inmaterial, la parte material y la parte inmaterial, cuando se unen, forman a un ser viviente al cual Dios llama hombre. El hombre es hombre mientras estas dos partes, la material y la inmaterial, estén juntas. ¿Sí? Somos seres compuestos. No somos seres espirituales y tampoco somos seres carnales en el absoluto sentido de cada una de las palabras. Somos una mezcla, somos una unión de ambas cosas, de ambas partes. Por eso cuando vimos la semana pasada, las semanas antepasadas, que el hombre, que una de las gracias de Dios es que el hombre muriera físicamente, y cuando el hombre muere físicamente, el cuerpo vuelve al polvo del que fue sacado y el alma vuelve a Dios quien la dio. Entendimos esa muerte física del hombre. Fue la separación. ¿Ok? ¿Estamos claros? Este es el hombre que Dios formó. No es una cosa o la otra, ambas.
es una unidad. Ahora, no solamente es eso. Luego en el versículo 22, dice, después de la explicación dice que hizo dormir a Adán, lo anestesió, lo dejó dormido, sacó una costilla, y de la costilla, escuchen bien, de la costilla de Adán, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ahora el verbo cambia a hizo una mujer y se la trajo al hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya no la formó del polvo y ya no sopló aliento de vida, sino que de la costilla hizo a la mujer. ¿Ustedes quieren, por favor, explicarme eso? ¿Por qué entonces tiene la mujer vida? Porque fue un ser viviente. ¿Y por qué la mujer al polvo vuelve también? ¿Recuerdan? Porque del hombre, ¿Cómo, nena? que fue sacada del No. hombre. Entonces, La mujer fue sacada del hombre, el hombre ok. de la tierra. Ajá. Entonces Ambos, obviamente, de la tierra. la parte física de la mujer, ¿de dónde salió? Del hombre. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Del Wow, polvo del excelente, polvo que muy había sido- bien. Y el del polvo hombre que había dijo, sido creado esta es Adán. ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Y de dónde salió la vida de la mujer? De la vida del hombre. ¿Cuál vida? Dios había insuflado vida en el hombre. Ah, del mismo soplo. Ok, entonces ahora sí entendemos cómo es que de la mujer del hombre fue tomada. No fue de una costilla, es del integral del hombre. La costilla es una, digamos que una simbología, digamos, una simbología de dónde fue extraída la mujer. La mujer fue extraída del hombre. Fue extraída de su parte Hueso de mis huesos, carne de mi carne, hueso lo dice todo. exactamente, entonces fue Ah. extraída, entonces su No, yo digo, vida es una vida unida a la del hombre. Y entonces hasta ahora los científicos Es la- descubren y dicen, qué maravilla, hemos descubierto que el ADN de no sé, fulanito Lucho, perdón, le hago un paréntesis y me excuso si soy grotesco, pero para mí es la única forma, la única en que el hombre gestó que fue una mujer. Pero no es que el hombre lo haya tenido embarazada y como, no, sino que es la única forma. El hombre, como no puede, la mujer, ahora ese don se le da a la mujer. Sí, me estoy haciendo una historia acá, pero es más o menos eso. Eso No, de definitivamente resto no existe ni va. sigue siendo Mira, poeta, tú sigues siendo poeta. O sea, esa vena artística no se te va a quitar. No te preocupes, eso no se va a quitar. Así que tu imaginación va a estar, y tienes toda la razón. Realmente sería la única concepción de un hombre a una mujer. Las demás le tocó a Eva. Pero sí, digamos que sí. Pero fíjense cómo es la antropología. La antropología dice que Dios extrajo del hombre la viva mujer para traérsela al hombre nuevamente. Bueno, las personas pueden decir todas las cosas que quieran decir. Pero este hecho marca una relación tan íntima entre la mujer y el hombre, tan íntima, que los científicos de hoy en día descubren el ADN.
y ven cómo el ADN del padre se pasa a los hijos y los hijos a los nietos, etcétera. Y después de yo no sé cuántas generaciones todavía tienen unos rasgos de ADN de la generación inicial. Entonces uno puede entender a Mateo cuando Mateo dice, y el Señor Jesús nació de fulanito, de sutanito, de perencejito, y todavía porque el ADN se fue pasando y pasando y pasando. Es interesante. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, el hombre y la mujer fueron creados. Pero, además, dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. No solamente fue el diseño, no solamente fue el propósito, sino que además ahora él crea al hombre y crea a la mujer. Y a ambos, esto es muy diciente, a ambos les da el nombre hombre, Adán. Si leen Génesis 5, se darán cuenta de lo que yo estoy diciendo. Dice que él concibe al hombre como Adán. Y como Adán está el varón y la varona. El varón y la varona. ¿Se acuerdan que yo les comentaba cuando estábamos viendo la creación que cuando se trataba de la relación era Ish e Isha, que es la misma raíz, Isha es la misma raíz, solo que en el femenino de Ish. Este varón y varona para Dios son una unidad. ¿Por qué? Porque la mujer no fue tomada de otro pedazo de polvo, ni le fue insuflado otro aliento de vida, sino que la mujer es del mismo polvo con el cual se hizo el hombre y con el mismo soplo de vida con que el hombre se hizo. Por lo tanto, Dios los ve como uno solo, solo que la mujer es la extensión, entre comillas, del hombre, y el hombre es la extensión, entre comillas, de la mujer. Y por lo tanto, cuando Dios los ve como uno, lo que ve es un complemento del uno con el otro. ¿Se dan cuenta? Un complemento del uno con el otro. Estamos entendiendo la antropología de Dios, ¿cierto? Desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? Hagamos un repaso. La primera cosa es, fuimos diseñados por Dios antes de la creación del mundo. Fuimos una artesanía craneada, muy bien estudiada, establecida. Por si acaso alguien se pregunta, entonces él sabía que sí, que iba a pecar y no sé cosas. Claro. Claro que sabía. Que iba a caer, claro. Y aún así lo, sí. Y aún así lo craneó. Hablando en términos antropomórficos, lo craneó. Y no solamente nos diseñó, sino que además tenía un propósito para diseñarnos así. La naturaleza y la creación debían saber que su Señor tenía a un regente en la naturaleza y la creación. Por eso antes, por ese entonces de ese versículo es porque Dios miró y dijo, ok, todo está correcto. Hagamos al hombre. ¿Se dieron cuenta? Todo está como yo he determinado que se haga, ahora sí, hagamos al hombre. E hizo al hombre. Y el propósito de señorear es el hombre, por ser mi imagen, yo quiero que
criaturas que creé y todo lo que creé, sepan que yo soy en esa imagen. Yo soy el Señor sobre todas las cosas y el hombre es mi delegado para la tierra. Luego nos dice que con sus manos formó al hombre y le insufló vida y lo hizo un ser vivo. Y luego, no de otro polvo, no de otro soplo, él hace a la mujer y escuchen, la trajo al hombre. Pregunta. Ustedes se han... No, perdón. Ustedes recuerdan... ¿Okay? ¿Cómo? ¿Con sus manos? Sí, con sus manos formó al hombre y luego le insufló aliento de vida. Pero a la mujer la sacó de ese mismo polvo con el que había hecho al hombre y con el mismo soplo de vida que había hecho al principio. Por eso es complementaria. Ok. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estuvimos estudiando la creación para entender el poder de Dios y su deidad, recuerdan que hasta el día 6 Dios había mirado todo y decía, es bueno? ¿Recuerdan? Todo era bueno, sí. Dios Todo era vio que bueno. era bueno. Ok. Pero en el día 6, al final del día, Él dice, todo es muy bueno. Bueno de gran manera. Bueno en gran manera. Okay. ¿Qué era lo único que no estaba bueno? Antes del muy No. bueno. Que el Todo. hombre estuviera solo. Que el Que hombre estuviera solo. solo. Ya. Sí, señora. Muy Ajá. bien. Sí, sí. El punto era que el hombre estaba solo. No había algo que lo complementara. El hombre estaba solo. Era lo único que no estaba bien. Y no estaba diciendo que estaba mal, sino que no estaba bien. Para que de una vez vayamos entendiendo que no todo lo que Dios dice no es bueno significa que es malo. No, hay cosas que Dios dice no es bueno, lo cual no significa que es malo. Es que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, cuando hace a la mujer y están los dos y él dice, ya los hice, ahora ellos son mi imagen. Ahora, en ese mismo instante, él dice, ahora es muy bueno. No hay más bueno que eso. Y descansó el séptimo día. ¿Cómo vamos hasta ahora con la artesanía? Chévere, chévere. Lucho, hay una cosa que me llama la atención en el capítulo 2 del versículo 5 al 7. No lo había notado hasta ahora. Uno siempre piensa que Dios cuando creó al hombre ya todo estaba hecho. Y sí, todo estaba hecho, obviamente. Pero en el versículo el versículo 5 dice, aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni hubiera nadie que cultivara la tierra. Entonces ahí es donde crea el hombre, del suelo salía. O sea, yo me imagino todo un desierto vaporoso, obviamente sembrado y demás, pero no había nada. Es un proceso y un árbol promedio va a crecer, un árbol promedio puede crecer entre 5 a 10 años por muy rápido que crezca. Normalmente para que tenga madurez son 10 años. Entonces trato de hacer como ese... Sí, pero cuando Dios crea, eso es cierto y hay una teoría de que pasaron millones de años mientras Dios creó no pienso en millones de años. No, ok. Ajá. Pero no, Dios creó la tierra con madurez para que pudiera recibir a un hombre maduro. Él no creó un niño que después se desarrolló y llegó a ser con una mujer. No, él creó al hombre como un hombre
y a la mujer como una mujer. Por eso el mandato de procrear es un mandato Claro, que se claro, hace a un hombre que ya está maduro y a una mujer que ya está sí. madura. Cuando le dice a los animales, multiplíquense, le está diciendo a animales hechos. No se Maduro. coman el cuento de que primero fue el huevo y después la gallina. No, primero la gallina y el gallo la pisó para que tuvieran huevo. Eso es así. No le pongan, no le pongan más vaina al cuento. No, sí. y así fue con los No. árboles, Y los así es creó. como en el hombre, porque si no, no le hubiera dado la instrucción de multiplicarse. Ok. ¿Estamos? No se pongan, Claro, no no, se yo pongan entiendo a eso. elucubrar A cosas lo- que no son. Ahora, ok, ese Sí. versículo que tú estás ya diciendo, Tao, 5, 2, 5. es el versículo en el Ujú. capítulo 2. 2, Pero 5. recuerda que del versículo 4 en adelante, él está haciendo un resumen para poder llegar al punto Ajá. de la creación del hombre. El punto importante de aquí era la creación del hombre. ¿Cómo era la creación? Porque era una creación diferente a toda la otra parte de la creación. Entonces, él dice, en los orígenes de los cielos, los génesis de los cielos y de la tierra, cuando estos fueron creados, no había nada, no había brotado nada, no había nada, no había lluvia, no había hombre, no había nada. Así que por esa razón Dios levantaba de la superficie un vapor o algo así. Entonces, lo que está diciendo es, no había nada, Dios hizo todo lo que había que hacer, este era el resumen, Dios hizo lo que había que hacer y para que las plantas se mantuvieran, era necesario, solo con Adán y con Eva no era posible que él regara en toda la tierra seca. Así que lo que hizo Dios es que él levantó No, sí. un vapor para que en toda la tierra hubiera verde. ¿Ok? Pero esto es un resumen Sí. de todo el No, sí. Génesis anterior. Claro. Por eso dice el versículo 4, estos son los génesis de los cielos y de la tierra. Claro. ¿Vale? No, yo entiendo aparte y yo entiendo lo del vapor aquí, o sea, aquí en la zona cafetera, por ejemplo, que todo es tan verde, uno nota cuando se levanta el rocío de la mañana sobre las plantas, el vaho, el vapor, igual pasa, por ejemplo, en Bogotá, el vapor de la mañana, y eso es normal, yo eso lo entiendo, pero no, me llamó fue la atención ese punto, dice, aún no había árboles ni plantas en el campo, no habían árboles ni plantas en el campo, Está hablando porque Dios del todavía campo. no había hecho que lloviera. O sea, sí, no, o sea, yo sé que todo estaba en gestación, pero entonces sí me llamó como la atención, dije, entonces el hombre Dios lo hizo. No has O entendido. sea, lo que yo pensé No, fue, Dios hizo al Gustavo, no hombre y el estaba, hombre empezó a cultivar. Gustavo, no estaba en gestación. Ya estaba ¿Cómo no hecho. estaba en gestación? Lo que no estaba hecho eran las plantas que el hombre tenía que labrar. Porque Dios no se la ha Él dado. cultivara la tierra, Dios no es como Ahí nosotros. dice el Dios no es texto, como nosotros. Nosotros tratamos de ni decir, había nadie. yo no quiero que mi hijo pase las mismas cosas que yo pasé. Dios dice, no, yo sí quiero. Yo quiero que él sea responsable por lo que yo le doy. Sí. No, Dios había establecido Sí. todo, pero la parte donde él tenía que cultivar, recuerden que cuando él Ajá, pone al hombre en el jardín del Edén, le dice para que lo labre y lo cultive. Perdón, que lo sí, ahí labrase lo y lo dice cuidara. literalmente. Exacto. Entonces, Ni él no había era nadie cultivar. solamente lo que ya había, porque ya habían un montón de árboles hermosos. Pero Sí, Dios le puso trabajo al hombre. Eso es otra de las cosas que tenemos no que había aprender. la verdad de la tierra, sí. Eso es otra cosa Sí, que sí. tenemos que aprender. Por ahora ya llevamos entonces, en cuanto al repaso, que Maribel dice el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Dios formó al hombre y luego formó a la mujer. Pero lo importante de esto es, ¿cómo ve Dios al hombre? Dios ve al hombre como una unidad. El hombre y la mujer son una unidad. Son total y absolutamente complementarios el uno y el otro. Pero no solamente Dios ve eso. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
O sea que Adán reconoce, él reconoce, humanamente reconoce, desde el punto de vista de quien se le quitó la costilla, él reconoce qué clase de relación tiene con la mujer. No está diciendo que es una Eva, está diciendo que es una varona. No está diciendo que es una Eva, madre de los vivientes. Está diciendo que es una Eva, varona. Está a mi mismo nivel porque de mí fue tomada. Por lo tanto, no hay ninguna escala, digamos, escala de estar por encima o ser superior en ninguna manera el uno del otro. ¿Por qué? Porque es mi mismo hueso y es mi misma carne. Diferencia. Somos diferentes, pero somos iguales en identidad. Entonces, Dios le dice, son iguales en identidad porque yo los llamo Adán. Y como Señor, yo tengo el derecho de ponerles nombre. Son Adán. Adán le dice, tú no eres otra más que una varona, una extensión mía, porque tú fuiste tomada de mí. El reconocimiento a no eres otro polvo, no eres otro aliento de vida, no, eres el mismo que soy yo. Por lo tanto, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahora... Perdóneme, Lucho. Señor. Podemos decir que en un principio eran igual. Eran lo mismo. Sí. Esencialmente, esencialmente igual. Ok. Esencialmente iguales. No, y como ¿quién fue el que dijo? Alguien dijo, y ahora también. ¿Quién dijo eso? Yo, Patricia. Usted nota que el hombre era mayorcito por horas. No, mentira, molestando. Me supongo. Y por ahora no. Por unos cuantos días, supongo. Ok. Patricia dijo, y todavía somos, sí. En esencia, nosotros somos iguales. Ahora bien, no solamente hubo un reconocimiento de parte de Adán. Lo más importante es lo que siguió. La institución de Dios. Porque ahora podemos recordar lo que nosotros vimos aquí cuando vimos aquí, cuando vimos Mateo capítulo 19, que el Señor Jesús dice que Dios dijo, ¿no han leído que Dios dijo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? ¿No han leído que Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Esto es la institución de Dios por encima del reconocimiento humano. Es que Dios instituye la unidad entre el hombre y la mujer complementaria, la unidad complementaria entre el hombre y la mujer. Y ahora podemos entender cómo es que el varón y hembra los creó. Miren bien, en este momento, ustedes no han escuchado por ahí ese chiste que más confundido que Adán el día de la madre. A ver, ¿nunca han escuchado ese chiste? Está buena esa, lo he escuchado, está buena. Es un chistorrete que dice, no, más confundido que Adán el día de la madre. Claro, porque no tenía madre. Pero Dios, estando Adán y varona ahí, o sea, varón y varona estando ahí, el Señor Dios dice, ¿dejará el hombre a su padre y a su madre? Es que Adán no es tonto. Adán es súper inteligente.
Y en la misma manera, Isha es también súper inteligente. Saben que van a ser padres. ¿Por qué? Porque Dios les va a decir, ustedes van a ser padres. Pero en el momento en que Él crea al hombre y la mujer, nunca les habla de hijos, les habla de ellos como varón y varona, solo a ellos. Y les dice que van a dejar a los que son padre y madre y se van a unir con la mujer y con el hombre, se van a unir y serán una sola carne. Una sola carne. Y por eso el hombre y la mujer a los cuales Dios ha unido, escuchen bien, a los que Dios ha unido, son uno solo. En cuerpo y en espíritu. ¿Por qué? Porque ni el hombre ni la mujer pueden separar su composición cuando fueron hechos. La composición del hombre y de la mujer es una parte que es material y otra parte que es inmaterial. El día que lo material se separe de lo inmaterial, el hombre deja de ser hombre y la mujer deja de ser mujer. Son simplemente la parte espiritual. Dejaron de ser hombre y mujer en esta tierra. ¿Me están entendiendo? Sí, vuelven a estar juntos. Vuelven a estar juntos. Entonces, como son hombre y mujer, ¿se han dado cuenta lo increíble de lo que está diciendo Dios aquí? Está diciendo que físicamente, sexualmente, son complementarios, de manera que cuando se unen, se convierten en una sola carne. ¿Por dónde se unen? ¿Por dónde se unen? Pipí. Cuando hay intimidad. Genitales. De Pipí, manera natural. pancito. Pipí, pancito. Pene y vagina. Cuando hay intimidad. Entra. Y queda perfecto. Casa perfecto. Trata de meterlo por cualquier otro hoyo y eso va a ser terrible. Porque no fueron hechos para eso, no fueron diseñados para eso. En cambio, donde fueron diseñados sexualmente hablando, entra perfecto. Con toda la lubricación perfecta. Y cuando se unen, calzan tan perfectamente que los espermatozoides pueden viajar. Y viajan más que Patricia en cuanto a, ¿cómo se llama? Términos de longitud, ¿no? Más rápido, más rápido. Y viajan mucho. Con una sola cola. Así que ese cuentico de que la sexualidad es pecado, eso no se lo traga a nadie que haya visto la Biblia, porque la sexualidad fue creada por Dios, el sexo fue creado por Dios, y cuando el hombre y la mujer estaban desnudos, no se avergonzaban porque eran parte el uno del otro. No había nada por qué avergonzarse porque eran el mismo ADN. El mismo ADN. ¿De qué se iban a avergonzar? Por favor. Y si la parte espiritual es poco, la parte inmaterial también se convierten en uno. Deben tener las mismas metas, deben tener los mismos logros. No es yo lo hice, nosotros lo hicimos. No es tú pagas las cuentas, no, nosotros pagamos las cuentas. Yo cocino, no, cocinamos. Yo arreglamos.
Dos personas diferentes con dos funciones diferentes, pero con una misma unidad esencial. Esa unidad esencial que da Dios. Porque Dios es uno y no existe más sino un solo Dios. Y esa imagen Dios la proyectó en el hombre para que el hombre pudiese señorear sobre la creación que Dios hizo para que ese hombre la regentara. El matrimonio, mi querida Dorita, si ya estás, no solamente debe ser un reconocimiento humano de yo acepto a mi mujer o yo me entrego a mi mujer. No, es que debes entender que el matrimonio es la institución de Dios con la cual Dios delega su señorío sobre la tierra. Y si ustedes se preguntan cuál es el propósito primario del hombre y de la mujer, es que la tierra conozca a su creador por medio de la imagen que el creador le dejó a la tierra para que lo pudiese ver. Por esa razón es tan importante lo que somos. No es por nosotros, es por el que nos hizo. No es por nosotros, es por el que nos creó. Somos tanto. El matrimonio es por esa razón por la cual Dios valora tanto el matrimonio. Esa es la razón. La próxima semana vamos a continuar sobre entonces, ¿qué pasó? Fíjense que estamos viendo la creación, estamos viendo solamente el hombre y cómo fue su creación y qué es lo que implica esa creación. Y estamos viendo la relación que Dios creó para el hombre y la mujer. Esta era la relación. ¿Ok? Así que cuando el Señor nos pregunte, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y varona, los creó? ¿No han leído? Ahora podemos explicarle al mundo. Claro que lo hemos leído. Ok, voy a cancelar la grabación.